Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus avocaciones. Es domingo, día del Señor. Hoy debemos ir a recibir su cuerpo, a recibir su sangre, a compartir con Él siquiera una hora de las 24 horas que tiene cada día de los 7 días de la semana, sobre todo comenzando la semana, para que Dios, nuestro Señor, se fije mucho más en nosotros. No se llama interés, no, se llama simbiosis mutua. Él nos regala a nosotros el paraíso y nosotros le regalamos a Él nuestra vida. Comencemos diciendo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, Dulce Virgen María. Amén. Bueno, como ya es costumbre, vamos a decir el santo del día. Y hoy domingo, hoy es el 30º domingo del tiempo ordinario. En 3 domingos más ya comenzaremos un nuevo tiempo en la Iglesia Católica. Qué casualidad que son 33 domingos, la edad de Jesucristo. Y como dice mi esposa, comenzamos el Adviento. Acuérdense que son los 3 tiempos de la Iglesia. Adviento, el tiempo santo, que es los 40 días y toda la Semana Santa y todo eso, y el tiempo ordinario. Bueno, hoy el santo del día es Felicísimo. Señor, te pedimos que podamos ser imitación de Felicísimo, así como muchos santos, hay mártires también que han muerto por la fe, por defender la palabra de Dios. Ayúdanos también, sin miedo a defender la palabra de Dios, que seamos asadones para esta tierra. Bueno, hermano, comenzamos con la primera lectura. Es del Eclesiástico o Sirásida, capítulo 35, versículos 12, 14 y 16 al 19. Y dice así: El Señor es un juez imparcial que no entiende de favoritismos. No retira su mirada del pobre ni desoye la súplica del oprimido. No desatiende de las quejas del huérfano ni las palabras entrecortadas de la viuda. El Señor acoge a quien le sirve de buen grado. Sus peticiones llegarán a su destino, pues la súplica del humilde traspasa las nubes y no se detiene hasta alcanzar la meta. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzgando y haciendo justicia a los justos. En cuanto al Señor, no va a demorarse más. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Me gustó porque hay mucha gente que dice, sí, tú dices eso, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios en mí? Y se los voy a leer nuevamente. El Señor es un juez imparcial. O sea, allá en el cielo no es como aquí en la tierra, que hay prebendas. No. Allá en el cielo no es que yo soy apellido tal, es que yo estudié en la universidad tal, es que yo me gradué de tal colegio, es que yo soy sobrino de Perencejito, es que mi tío es el presidente. No. Allá todos llegan como las carabelas al cementerio, chato, sin narices. Entonces, el Señor es un juez imparcial que no entiende de favoritismos. A ver, no malinterpreta este favoritismo como que, por ejemplo, si una persona que se dedicó a servirle a Dios en esta tierra y a ser santa, es obvio que va a llegar más rápido al cielo que uno que no lo hizo. O sea, no es que esté diciendo que estoy en contra de lo que dice la Biblia. Cuando digo que Dios no tiene favoritismo es que Dios dijo, ok, tú te portaste bien, tú hiciste estos 3 pecados, purga esos 3 pecados. Tú te portaste medio bien, tienes 500 pecados, purga esos 500 pecados. Tú te portaste re mal, tienes 4000 pecados, vas a purgar esos pecados. Esto quiere decir de que no hay favoritismo en el sentido de que, es que como tú eres blanco, o tú eres negro, o tú eres indio, o tú eres mestizo, o tú eres esto. Rafael, pero tú en otros videos has dicho
de que la gente ignorante que no conoce la palabra de Dios tendrá un trato diferente. Eso es una cosa totalmente diferente. Ahí no se está hablando de favorito. Ahí se está hablando que la misma palabra de Dios dice que entre más se te dé, más se te exigirá. Si a ellos no se les dio mucho porque están, no sé, en una isla por allá remota que no llega ni siquiera a la luz eléctrica, que trabajan es con paneles solares, esas personas, Dios va a tener un trato especial con ellas porque no recibieron la palabra, pero no porque sea bonito, sea maluco, sea blanco, sea negro, sea alto, sea bajito, sea gordo, sea flaco. No. Es el favoritismo que habla la Biblia, el favoritismo que tenemos nosotros los hombres en esta tierra. Por ejemplo, llegan 3 secretarias. Una tiene un currículum impecable, pero no es tan bonita. La otra tiene un currículum más o menos y es simpática. Y la otra tiene un currículum más o menos y es bien bonita. Por lo general, los tipos prefieren la última. A ese favoritismo es el que habla la Biblia aquí. Obvio que Dios tiene sus favoritos, pero dependiendo de su santa palabra, o sea, el que se haya acogido a su santa palabra, el que se haya acogido a sus mandatos. Por ejemplo, un mártir. ¿Ustedes creen que una persona que da la vida y no siguió viviendo, sino por dar la vida por Dios, ustedes creen que Dios los va a tratar igual que yo, que soy un pecador? No, no. De pronto, por lo general, yo tengo entendido que los mártires tienen la entrada al cielo, directo. Entonces, aquí estamos hablando de un favoritismo espiritual, no material. Dios no tiene favoritismo materiales. Él sabe qué hijo de él va adelante y lo pone adelante. No porque sea favorito, porque se lo ganó. Tiene méritos, que es lo que no hay en esta tierra. En Colombia, ahora mismo todo el gobierno está trabajando es por favoritismo, no por mérito. Pusieron a una persona como ministro de Educación y la tesis de él creo que fue plagiada y está haciendo un posgrado y fue a hacer la tesis y lo rajaron en la tesis. ¿Ustedes creen que una persona esa puede ser ministro de Educación? De verdad. De pronto empezará ministro de Educación, pero para decir, así como me rajaron a mí, no va a rajar más nadie. Vamos a reformar esto y no hay calificaciones. El que venga a clase se le da grado. De pronto lo habrán puesto para eso. Mediocre, gente mediocre. Miren qué bonito. Dice, no retira su mirada del pobre, ni desoye la súplica del oprimido, ni desatiende las quejas del huérfano, ni las palabras entrecortadas de la viuda. El Señor acoge a quien le sirve de buen grado. ¿Será que seremos alguno de esos? Gracias a Dios no fui huérfano. Bueno, mi esposa sí de su papi. Y aunque ella a veces piense que no, Dios siempre escucha sus quejas. Aunque ella piense que no, por algo Dios se llevó a su papito antes del tiempo que ella cree que se lo debió llevar. Son cosas y circunstancias en la vida que mejor no preguntar por qué, sino ¿para qué, Señor? Y si de pronto no encontramos la respuesta, aunque la tengamos en nuestras narices, porque Dios nos habla de muchas maneras, esperemos ahí en el cielo y seguro nos dirá el para qué de las cosas. Y nos contará, yo me imagino el cielo mostrándonos una película, contándonos cómo fue verdaderamente todo. Todo, o sea, el diluvio, Noé, Sodoma y Gomorra, el nacimiento del niño Jesús, cómo corretearon a los niños, cómo mataron, o sea, todo eso que está en la Biblia me imagino que nos pondrá una película. Y nosotros ya verdaderamente entenderemos todo, la parábola del buen samaritano, todo eso. Entonces, no retira su mirada del pobre. Mucha gente dirá, no, mejor que la retire, yo no quiero ser pobre. No, hermano. No sabemos lo que están diciendo. Yo no vivo como rico. Yo vivo alcanzado. Pero gracias a Dios nunca nos falta la comida. Nunca nos falta el trabajo. Nunca nos falta. Yo creo que ustedes me han visto casi siempre con los mismos suéteres. Porque yo no tengo esa cantidad de ropa. Yo no necesito esa cantidad de ropa. Yo antes me compraba el pantalón porque, pongamos, yo no tengo casi nada. Entonces, antes como era vanidoso, yo quería el pantalón que me humara bonito, que algo se me viera. Ya no,
ya me pongo lo que sea. Después que esté limpio, esté en buen estado, que no tenga roticos ni nada de eso, me lo pongo. ¿Por qué? Porque es una bendición las mínimas cosas que Dios nos da para vivir como si fuéramos ricos. El que tiene las 3 comidas hoy en día es rico. El que tiene vestido es rico. El que tiene un trabajo es rico. El que tiene un carro es súper rico. El que está pagando una casa es mega rico. Entonces no piensen que rico es que tiene millones y millones en banco. No, esos son archimillonarios y eso es otra cosa. El que tiene salud es extremadamente rico. Como están las cosas hoy en día. ¡Oh! Dice, el Señor acoge a quien le sirve de buen grato. Ahí estamos ya. Ahí vamos bien. El Señor acoge a quien le sirve de buen grato. De buen grado. Sus peticiones llegarán a su destino. Oye, pero yo llevo años sirviéndole a Dios y nunca llegan las peticiones. Porque yo le digo que yo quiero que mi mujer se muera porque me molesta mucho la vida. Esa petición no la va a coger Dios. Es que ustedes creen que todas las peticiones que nosotros le hacemos a Dios, todas vienen. No, no, para nada, hermano. Son las que Él sabe que van a ser para bendición de nosotros. Dice, pues la súplica del humilde traspasa las nubes. Acuérdense que siempre antiguamente a Dios se supone que era el que estaba detrás de la nube. Por eso dice, traspasa las nubes y no se detiene hasta alcanzar la meta. No desiste hasta que el Altísimo lo atienda. Acuérdense de aquella mujer que le daba y le daba y le daba y le daba. Y Dios dijo, ya, listo, te hago un milagro. Hagamos nosotros también. Volvámonos canzones. Si las cosas están en la Biblia es por algo. Volvámonos canzones con Dios. Pídeselo a todo momento. Ahora, no estoy diciendo que le pidas que te mate a tu esposa, tampoco. Eso no. Eso no. Vamos con el responsorio y dice así. Clama el humilde y el Señor lo escucha. Conmigo, clama el humilde y el Señor lo escucha. Dice así. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza sin cesar está en mi boca. Todo mi ser se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Conmigo clama el humilde y el Señor lo escucha. Oigan bien eso. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza sin cesar está en mi boca. Pregúntate, ¿será que te tienes que lavar la boca por todo el poco porquerías que dices? ¿O si alabas a cada minuto al Señor? Es más, no lo laves, pero no digas groserías ni porquerías. Luego, el Señor se encara con los malhechores. O sea, el Señor enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. O sea, para que ni siquiera los recuerden. Gritan y el Señor los escucha, de todas sus angustias los libra. Gritan. Gritan, nosotros, sus hijos, gritamos. Conmigo clama el humilde y el Señor lo escucha. El Señor está cerca a los afligidos, igual que la anterior lectura. Salva a los que están tristes, igual que la anterior lectura. El Señor libera a sus siervos, los que en Él confían no serán castigados. Conmigo clama el humilde y el Señor lo escucha. Los que en Él confían no serán castigados. ¿Será que confiamos en Dios? ¿Será? Vamos con la segunda lectura, es 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8 y del 16 al 18. Y dice así, querido hermano, mi vida está a punto de ser ofrecida en sacrificio. La hora de mi muerte está al caer. He luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona correspondiente a mi rectitud, que el Señor, justo juez, me entregará el día del juicio, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su manifestación. En la primera vista de mi causa ante el tribunal, ninguno se asistió, todos me desampararon. Que Dios no se lo tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo.
y me dio fuerzas para llegar a buen término. El anuncio del mensaje, de modo que todos los paganos pudieron escucharlo. El Señor que me libró de la boca del león, seguirá librándome de todo lo malo y me otorgará la salvación en su reino celestial. A él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hoy aprendí algo de Pablo de Tarso, que acuérdense que Pablo de Tarso le cortaron la cabeza. Pablo de Tarso, en Roma hay una capilla que se llama Las Tres Fuentes, porque literalmente hay tres fuentes. Y cuenta la historia que a Pablo lo pusieron en una columna que está allí, le pusieron la cabeza de lado y se la cortaron. Cuenta la historia que la cabeza, obvio, al cortarla, cae, rueda. La cabeza pega uno, dos, o sea, da un golpe, dos golpes y tres golpes. Y allí medio, me imagino que medio girará un poquito o algo. Pero dice la historia que donde golpeó la cabeza de Pablo, se hicieron manantiales de agua. O sea, imagínense ustedes ese mensaje que le manda Dios a esa gente que mata a un discípulo, a un sacerdote de Dios. Es una cosa increíble, yo quedé con la boca abierta. Y todo esto lo sabe la gente cuando va a seguir los pasos de Papito Dios. Vayamos a la lectura. La lectura habla de que ya Pablo está próximo a morir. Por eso les conté esta historia. No es una historia ficticia, es real. En donde Pablo le dice a Timoteo lo importante que ha sido para él dejar de ser fariseo. Acuérdense que Pablo era fariseo. Pablo tuvo el aval del pueblo judío para corretear a los cristianos en Tarso y matarlos, o sea, exterminar a los cristianos. Lo que está pasando hoy en día en África. Lo que estamos viviendo, un promedio de 33 a 40 personas cristianas muertas, o muertas no, las matan por seguir el nombre de Cristo. Y yo quisiera saber dónde están estos grandes, estas grandes personalidades que cogen y hablan por Gaza, lloran por Gaza, se rascan la vestidura por los palestinos, que estos palestinos lo que son es unos terroristas, no todo el pueblo. Pero, ¿por qué no defienden a los cristianos si los están matando igual? Y van muchos más muertos desde hace muchos años, van casi 50,000 personas muertas. Y aumentan. Pablo, que era un fariseo, habla de su muerte, pero él lo que le dice a Timoteo es, qué bendición haber dejado de ser fariseo. Hermanos, con el único que no pudo Jesús, cuando digo con el único que no pudo, no estoy diciendo que Jesús no tuvo el poder, no. Jesús no, o sea, no les otorgó el perdón a los fariseos. Y yo no sé si ustedes saben lo que es un fariseo, comenzando por allí. Estamos hablando que el fariseo es aquella persona que es el más legalista de todos los legalistas. Ellos sí diezman, ellos sí se portan bien, ellos visten como dice la escritura, ellos rezan como dice la escritura, ellos no son como el publicano o el pagano o qué sé yo. Ellos se jactan y se dan golpe en el pecho diciendo, Señor, yo sí soy un buen hijo tuyo. Por eso es que Jesús con ellos no pudo, porque Jesús sabe muy bien de que lo que somos nosotros somos seres pecadores, pudredumbre. Por eso es que Jesús no pudo con los fariseos. Y Pablo se enorgullece de dejar de haber sido un fariseo. Pablo es feliz dejando de ser un fariseo.
Pablo vive para Cristo. Desde que aprendió que el pueblo cristiano era el verdadero pueblo de Jesús, no tocó más a un cristiano. Al contrario, comenzó a predicar la palabra de Dios, comenzó a predicar lo que no había aprendido, que era lo que le enseñaron los apóstoles, y le dieron la sucesión apostólica. Entonces, miremos cómo un buen hombre, hasta en su lecho de muerte, puede seguir edificando al pueblo de Dios. Bueno, vamos ahora con el Evangelio. Es parte en San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Perdón. En aquel tiempo, a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de todas mis ganancias. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este recaudador de impuestos volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no, porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas y glorias a ti, oh Cristo. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Vemos muchos casos a diario, pero muchísimos, en los cuales hay personas que tienen muy buena inteligencia, son muy inteligentes, retienen las cosas, las aprenden rápido, y son personas que no quieren ni siquiera pisar, levitan, van como así como en el aire. ¿Se acuerdan Michael Jordan cuando venía corriendo así, encestaba, él caminaba en el aire? A Michael Jordan lo estudiaron muchos científicos y eso para ver por qué ese hombre era tan excepcional y no pudieron encontrar nada como excepcional. Este tipo de personas les cuesta mucho ser humildes. Y cuando tú no eres humilde, puedes correr el riesgo de perder la gracia de Dios. Es que la persona que no es humilde se siente Dios. Vean, cuando yo voy a ser ministro eucarístico, siempre en la iglesia llevan un Cristo, así en un palo muy grande, arriba crucificado, y él entra y cuando termina la misa sale. Cuando él va entrando, por un niño lo lleva, todo el mundo baja su cabeza en reverencia. Sabemos que esa imagen no es Dios, pero sabemos que lo representa. Entonces, como símbolo de reverencia, se baja la cabeza. Nosotros vamos en la fila. ¿Ustedes quieren que le confiese algo? ¿Quieren saber lo que el diablo me hace? Me hace como el burrito que sintió que lo aplaudían a él cuando llevaba a Jesús en el Domingo de Ramos. Así me hace. Me quiere hacer sentir como si la gente se inclinara porque yo, que soy un hijo de Dios, o que trato de ser un hijo de Dios, o mejor, no, yo soy un pecador, voy en la fila. Y ni siquiera me voltean a ver a mí. Pero el diablo quiere hacerme creer, hacerme pensar que me lo hacen a mí. ¿Ven cómo ataca el diablo de horrible?
Por eso es que este cobrador de impuestos, él sentía que no era digno de ver a Dios porque él sabía que él fallaba. Es más, yo antes, cuando venían con el Santísimo, yo no lo veía. Yo me sentía indigno. Cuando comencé a entregar mi vida a Dios, yo no era capaz de ver al Santísimo. Yo me sentía la cucaracha más desastrosa de este mundo. Aquí tenemos que tener claro una cosa, y es, ¿tú quieres que la gente te mire o quieres vivir en gracia con Dios? Son dos cosas diferentes. Tú puedes cumplir la ley para que la gente te mire, o puedes vivir en la gracia de Dios para que Dios, el día que tú mueras, te lleve lo más derecho al cielo. Por eso, hermanos, Jesús no pudo con los fariseos. Y vuelvo y repito, cuando digo no pudo, no estoy diciendo de que Jesús es menos que los fariseos, no. Para Jesús era como un encarte la oración de un fariseo. ¿Por qué era así de este estilo? En vez de decir, gracias Señor, perdóname Padre. No, no. Señor, yo sí. Señor, yo también. Señor, yo nunca seré. Señor, aquel que está allá. Y él como que nunca se ve en un espejo. Él como que nunca mira la pudredumbre, los sepulcros blanqueados que somos. Por eso a Jesús le gusta la persona humilde. Ojo, humilde es una cosa, inmenso es otra cosa. Humilde no quiere decir que te va a dejar pegar de todo el mundo, que todo el mundo te va a quitar tu comida. No, no, no. Humilde es que tú no te sientes más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Eso es ser humilde. Humilde es también estar en una fila, ver a una viejita y si nadie se mueve, dale tú tu puesto, así te atrases 3 horas. No, prefieren darle el turno a una vieja bien bonita y se pone a hablar con ella. Tú vas llegando y ella se para, entra por ti y tú te quedaste con el turno de ella que son 5 horas más en la fila. Eso no es ser humilde, eso es ser coqueto. Entonces, hermanos, ya para cerrar, hoy, domingo, día del Señor, dejemos el fariseo que tenemos todo dentro de nosotros y vayamos matándolo lentamente. ¿Por qué lentamente y no de una sola? Porque es que cuando tú vas matando algo lentamente, ¿sí? Se muere de verdad. Por eso el fariseo necesita morir de verdad y darle paso a ese humilde. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan hoy, mañana y siempre. Con mucho amor les digo, chao, chao.